Esa vez lo hicimos de una sola, ¿no? Po, ¿o no? O sea, se supone que en la noche existen dos bloques. Uno que es digamos que es como de 7 a 8:30 y el otro viene como de las 9 hasta o sea, disculpen, de las 8 hasta las 9:30, por ahí. No es que sea como un solo bloque completo. O sea, todo lo que se hace en la noche se considera como dos bloques. Si no hay más dudas, les quiero mostrar, todos pueden ver la pantalla, supongo. Eh, en el aula, hablando con el otro profesor, Gilberto, se supone que ya subió una serie de cosas que tienen que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Ya es el otro apunte, o sea, el libro guía que vamos a ocupar, que, tiene que, que está asociado al curso de cálculo 2 de ingeniería, ¿ya? Donde las primeras partes de la materia tienen que ver con cálculo de integrales, que es la nueva materia que vamos a comenzar a ver hoy, ¿ya? Entonces, como les decía, vamos a tratar de ver un poquito de integrales hoy y hasta donde alcancemos a ver, digamos, es hasta donde entra la materia, ¿ya? Entonces, quiero compartir ahora la pantalla. ¿Todos tienen las PPT ya de la clase de hoy? ¿Jóvenes? Eh, Profe, ¿es el PDF que hice clase 9? Así es. Ya, profe. Esta es la clase, la que comienza con esa PPT. Ya, bueno, por lo menos si no la tienen, la pueden tratar de, por favor, de descargarla ahora desde Aula, ya, porque esta es la clase que vamos a tratar el día de hoy. Y como les decía, que es una clase que tiene que ver con integración. ¿Ya? Profe, ¿Sí? y es que está hablando con el profe de taller, porfa, pídale que suba el taller pasado, el taller 8 no lo subió la semana pasada, parece. Ya, voy a hablar con él apenas termine la clase, lo voy a llamar para que pueda subir el link. Lo que sí me dijo que tenía la clase guardada. ¿Ya? Vale, profe. Ya, voy a parar un poco el compartir la pantalla para comenzar a hacer la grabación del video. ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar con la grabación? El certamen va a ser la misma modalidad del último, con unos 5 ejercicios y subido por PDF o enviado al correo. Así es. Va a ser la misma modalidad. Sobre eso, gracias. Ah, profe, la última pregunta. Van a ser 3 certámenes durante este semestre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ok. Ya, vamos a comenzar. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con la grabación de la clase. Entonces, como les comentaba, jóvenes, la idea de hoy es comenzar con el estudio de integración, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hablar un poquito de la idea de diferenciales, ¿ya? Que tiene que ver un poquito con lo que habíamos conversado en algún minuto sobre la definición de diferenciabilidad. Recuerden que una forma de haber definido diferenciabilidad tenía que ver con la idea de un límite, ¿ya? Pero en algún minuto, en las clases anteriores, también dimos una versión equivalente a la definición de diferenciabilidad, que tenía que ver con poder escribir una función en términos
de su plano tangente más una función extra, ¿ya? Entonces, para eso es que quiero comenzar con lo siguiente. Espero que todos tengan las PPT ahí en su poder para ir utilizando un poco la pizarra. ¿Todos pueden ver la pizarra? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a tratar de ir recordando un par de cosas. La primera de ellas ya tenía que ver con la definición de diferenciabilidad, ¿ya? Y recuerden que la definición de diferenciabilidad en un punto dado A, ¿ya? Era la siguiente. Era el límite cuando x tendía a A de f de x menos f de a sobre x menos a, y esto correspondía a ser a la derivada de la f evaluada en el punto A. ¿Sí? Entonces, recuerden que cuando estuvimos conversando al principio, la noción geométrica asociada a la diferenciabilidad, ¿ya? La idea era lo siguiente, es que cuando estoy en torno al punto A, o es decir, cuando estoy bastante cercano al punto A, lo que queremos es que este cociente sea lo más parecido o aproximado a esa derivada, ¿cierto? Y esto de alguna forma, si hago un poquito de álgebra, es decir, si este denominador lo paso multiplicando hacia el otro lado y este f de a lo paso sumando al otro lado, lo que queremos de alguna forma es que la función aproximadamente sea como f evaluado en a más f' en a por x menos a. ¿Sí? Y todo esto yo quiero que ocurra, digamos, para todo x en torno al punto A. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo estoy tratando de hacer acá, aparte de establecer la definición de diferenciabilidad, lo que quiero también, además, es de que, si se dan cuenta, lo que me está diciendo esto es que yo puedo obtener f de x de forma aproximada, ¿ya? Mediante la recta tangente. ¿Sí? Déjenme que voy a cambiar de lápiz. Entonces, una de las cosas que habíamos visto dentro de las clases era la siguiente, que habíamos hablado de la recta tangente. Entonces, recuerden de que si yo tenía una función f de x, ¿ya? Y si yo quería tratar de estudiar o quería obtener la recta tangente a la función f en el punto A, es decir, esta recta, que ahora la podríamos llamar p de x, ¿ya? Entonces, esa recta que estamos llamando p de x se puede obtener, recuerden, como f de a más f' de a por x menos a. ¿Sí? Obviamente, hacer f de a, esto es un numerito, es decir, esto es un valor en los reales, y si yo hago la derivada evaluada en un punto, obviamente que esta cosa que está acá también me da un numerito. Entonces, si tengo una constante más otra constante veces x menos a, todo esto es un polinomio de grado menos o igual que 1. ¿Cierto? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está dando la siguiente información. Noten que p de x en torno al punto A,
es decir, cuando estoy cercano al puntito A, tanto la función como su aproximación lineal se parecen lo bastante, ¿sí? Entonces, vamos a tener que en torno al punto A, esta P, que es una recta, se parece lo suficiente a la función f. Y todo esto está ocurriendo en torno al punto A. Es decir, en torno al punto A, como les decía, está ocurriendo que la recta tangente se parece lo suficiente a la función f. ¿Sí? Entonces, noten que si este puntito X, ¿ya? Yo lo podría tomar como A más delta X, ¿sí? Donde este puntito delta X tendría que ser pequeño. ¿Ok? Es decir, por ejemplo acá, si a esto yo le hiciera un zoom, esto se vería algo así. Si aquí está mi punto A, aquí yo tendría A más delta X, donde ese delta X sería esa distancia. Y lo que tengo aquí es que yo tengo mi función f, y aquí tengo su recta tangente, ya que la estamos llamando P. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es tratar de evaluar en la recta tangente el punto A más delta X. Si yo hago eso, dense cuenta que esto es f de A más f' de A, y aquí evalúo X, y este X, que está acá, yo lo estoy considerando como A más delta X menos A, es decir, esto me va a quedar f de A más f' de A por delta X. ¿Sí? Y esto lo quiero asociar un poco, ya, a la noción de cambio. ¿A qué me refiero con esto? Dejen aquí hacer nuevamente un zoom en esta figura. Aquí yo tengo mi puntito A, ¿cierto? Aquí tengo el punto A más delta X, ¿cierto? Acá yo tengo la imagen del punto A mediante la función f, que es f de A, y acá puedo obtener la imagen del punto A más X mediante la función f, es decir, este punto que está aquí es f de A más delta X. Todo esto que está acá entre medio, yo podría pensar que también es una diferencia que ocurre entre las funciones, es decir, a esto lo vamos a llamar delta f. ¿Sí? Entonces, aquí por notación, ahora vamos a decir que delta f va a ser la diferencia entre f de A más delta X menos f de A. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Ocurre lo siguiente. Obviamente, de esta igualdad que yo tengo aquí, ¿cierto? Yo puedo obtener que f de A más delta X, obviamente va a ser, esto yo lo voy a pasar hacia el otro lado, va a ser f de A más un delta f. Entonces, si notan, ¿de qué me ayuda esto? Es que si yo estoy en torno al punto A, ¿ya? Y si yo alcanzo a conocer estas cantidades, ¿ok? Yo puedo de antemano saber cómo se va a comportar la función en torno a este punto. ¿Sí? Para ejemplificar eso, veamos un ejemplo. Quiero volver un segundo a las PPTs. Aquí está lo que acabamos de conversar, ¿ya?
recuerden, lo que estábamos viendo es que aquí en torno a un punto yo puedo escribir la función f aproximadamente como su recta tangente, ¿ya? Es decir, en torno al punto A, tanto la función como su recta tangente se parecen. Eso va a significar este simbolito, ¿ya? Y lo que ocurre es que, bueno, obviamente aquí tengo lo que es la recta tangente, ¿ya? Y lo que me ayuda a hacer esto es que si yo trato de ver cómo se comporta la función, ¿ya? En torno al punto A, es que, bueno, una lo puedo hacer mediante la función, pero otra manera de hacerlo, que me da una aproximación razonable, es hacerlo mediante la recta tangente, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poquito a qué es lo que me estoy refiriendo, es que vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que ustedes queremos calcular f de a más delta x y p de a más delta x cuando la función es x al cubo y el punto en cuestión vale 1, ¿ya? Y el t delta x vale 0,1, ¿ya? Entonces, para que se entienda esto, como les decía, vamos a tratar de hacer el calculito. Lo vamos a hacer en la pizarra. ¿Todos pueden ver la pizarra claramente o no? Sí, profe, se ve. Ya. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo en el problema? Me están diciendo lo siguiente. Me están dando la función f de x, que es x al cubo, el punto donde yo me voy a situar, que es el punto a igual a 1, ¿ya? Y quiero ver, o quiero tratar de ver qué es lo que ocurre si es que me muevo de ese punto una cantidad 0,1, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la función x al cubo? La función x al cubo sabemos que tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, yo me voy a parar en torno al punto 1, ¿ok? Me voy a mover un poquitito, es decir, una cantidad 0,1, es decir, aquí podría tener el punto 1,1 y hacia atrás el punto 0,9. Aquí tengo el delta x, ¿cierto? Entonces, quiero ver cómo yo puedo obtener f de a más delta x, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa hacer esto? Esto significa hacer f de 1 más 0,1, es decir, esto significa hacer f de 1,1, y esto no es nada más que hacer 1,1 al cubo, ¿sí? Y si realizo la operación, esto me da 1,331, ¿ok? Pero otra manera de poder tratar de aproximar esta cantidad, ¿ya? Es mediante la recta tangente. Es decir, aquí sabemos de que existe una recta tangente, que es esta recta P, ¿ya? Y ahora vamos a tratar de aproximar esta cantidad que está acá, pero mediante la recta tangente. Entonces, P de A más delta X, sabemos que es F en A más F' evaluado en A por delta X. ¿Sí? Es decir, si yo lo que quiero aproximar mediante la recta tangente es el punto 1,1, y esta aproximación yo la obtengo al hacer f en a, es decir, esto es hacer 1 al cubo más, o escribámoslo mejor, f en a, bueno,
¿cuál es la derivada de la función que tengo ahí arriba? Si f es x al cubo, la derivada de esa función sabemos que es 3x cuadrado. Si ahora yo la evalúo en el punto A, esto va a ser 3 por 1 al cuadrado, y aquí va el delta x, es decir, este poquitito que me moví, que eso es 0.1. ¿Sí? Luego, esto me va a quedar como 1 al cubo más 3 por 0.1, y si hacen el cálculo, esto les va a dar 1.3. ¿Sí? Entonces, una de las gracias que tiene esto es de que, si se dan cuenta, si yo tengo la función A y yo estoy parado en un punto, si yo quiero conocer cuánto vale la función en torno a ese punto, es decir, moviéndome un pequeñito, es decir, un delta x, ¿ya? Obviamente lo puedo tratar de hacer si es que conozco la función, pero si quiero obtener una aproximación, una buena aproximación de ella, puedo ocupar la recta tangente, ¿sí? Donde en la recta voy a ocupar la función y su derivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede concluir uno acá? Vamos a concluir lo siguiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, si no hay duda, lo que acabamos de conversar lo vamos a resumir de la siguiente forma. Entonces, noten de que obtuvimos de que P de A más delta X sería como una buena aproximación de F de A más delta X. ¿Cierto? Pero este P de A más delta X sabemos que es lo mismo que F de A más F' en A por delta X. Pero esto que está acá, ya sabemos ya que esto se puede escribir en términos de, o se puede escribir en términos de el delta F como F de A más delta F. ¿Cierto? Entonces, si se dan cuenta de que si estas dos cantidades se tienen que parecer, obviamente el F de A con el F de A valen lo mismo, entonces para que estas cosas se parezcan, tiene que ocurrir que F de A por delta X tiene que ser como parecido al delta F. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí ahora vamos a tratar de introducir un poquito de notación. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí está el ejemplo que acabamos de discutir. Y esta es la conclusión que acabamos de llegar, donde aquí yo tengo la recta tangente. Entonces, para que la recta tangente se parezca a la función, lo que tiene que ocurrir es que el f' de A por delta X tiene que ser como el delta F. Entonces, ahora, como les decía, vamos a introducir la siguiente definición. Entonces, imagínense que tienen y igual a un f de x, una función que sea diferenciable, ¿ya? Y a un numerito en el dominio de la f. Entonces, lo que vamos a decir es que vamos a llamar la diferencial de f en el punto A esta siguiente cantidad, a f' de A por un delta x, ¿ok? Y a esta cantidad que está acá, ya la vamos a denotar por df, o el di. ¿Sí? Entonces, como les decía, me quiero detener un poquito en la pizarra, ¿no? Dense cuenta que lo que estamos diciendo es que esta cantidad que está acá,
ahora la vamos a llamar como el diferencial de la función f. ¿Sí? Y que esta cosa se tiene que parecer como al delta f. ¿Ya? Noten que de alguna forma, y con esto no quiero que se confundan a lo que viene después, ¿ya? Esta noción de diferencial va a estar asociada a la noción de derivada. ¿Ok? Porque noten que el diferencial ya tiene una derivada adentro. ¿Sí? Es como la derivada multiplicado por algo. ¿Ya? Entonces, entonces de alguna forma, ya sabemos ya que ese diferencial de la función f, o que también dijimos que se puede decir como un DI, ¿sí? Esto está asociado de alguna forma a la función que es la operación de obtener la derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver por qué ahora justamente este diferencial, ¿ya? Corresponde a ser una buena aproximación de la diferencia que hay en la función, ¿ya? Entonces noten que el error de aproximación, ¿ya? Que es justamente lo que queremos calcular, queremos ver qué tan lejos está el delta f con respecto al diferencial, ¿sí? Entonces, ya sabemos ya que el delta f no es nada más que f de a más delta x menos f de a, y el diferencial es justamente lo que tenemos aquí al final, que es la derivada evaluada en a por el delta x, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer un pequeño juego algebraico, es que toda esta cantidad que está acá la vamos a factorizar por delta x, donde como estos dos primeros términos no tienen delta x, hay que dividir por delta x, ¿cierto? Y aquí simplemente sacamos el delta x hacia afuera. Y noten que lo que me está quedando adentro es justamente algo muy parecido, ¿cierto?, a la derivada. Entonces, si yo hago que este delta x sea lo suficientemente pequeño, noten que esto que está aquí justamente va a converger a lo que es la derivada, es decir, esta cantidad va a tender a cero, siempre y cuando el delta x tienda a cero. ¿Sí? Entonces, esto me está diciendo de que el diferencial de la función, ¿ya?, que es lo que acabamos de definir como la función evaluada, o sea, la derivada evaluada en un punto por un delta x, es una buena aproximación de este gap que yo tengo en la función. Es decir, si yo me estoy parando en un punto y me quiero mover en torno a ella, el pensar en el diferencial me da una buena aproximación de aquello. Entonces, para generalizar esta idea, ¿ya?, es que vamos a ocupar la siguiente notación. Noten que dijimos de que el diferencial era la derivada de la función evaluada en cualquier punto, o sea, antes era un a, bueno, como esto es una variable muda, esto va a ser para cualquier punto x por un delta x, ¿sí? Y recuerden que estas dos cosas tienen que ser independientes, ¿sí? Porque una es el punto donde yo me estoy parando, que este era el antiguo, y el delta x es qué tanto me estoy moviendo desde ese punto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno puede conocer es lo siguiente, que si uno sabe la derivada de una función, uno puede conocer su diferencial. Entonces, noten, por ejemplo, si yo quiero calcular el diferencial de x al cubo, ¿ya? Eso me dice que es la derivada de la función multiplicado por un delta x, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. Y por último, vamos a introducir una nueva notación, ¿ya? Este tipo de notación es una notación, digamos, a la Newton, ¿ok? Donde estos delta x, ahora ese delta x lo vamos a reescribir como un dx, ¿ok? Entonces, con estas nuevas notaciones, ¿cómo me quedó el diferencial? El diferencial de la f me va a quedar como la derivada por un dx, ¿sí? O de la misma forma, en vez de un df, va a ser un di, ¿ya?
Recuerden que como estas cantidades son distintas, ¿ya? Una no tiene que ver con la otra, digamos, solamente mediante la fórmula, es que yo este delta X, ¿ya? Que hace referencia a qué tan cercano estoy de un punto, es decir, esto es como una longitud, yo esto lo puedo pasar dividiendo, ¿cierto? Y eso me da la derivada. ¿Sí? Entonces, ojo que esto de alguna forma es equivalente a lo que hemos visto antes, pero esto tiene otra connotación, ¿ya? Este DI es como está variando la función completamente, ¿ya? Y esto está dividido por otro diferencial, y no así como le describí recién, donde antes escribíamos D con respecto de X. O sea, si me permiten... Si me permiten, recuerden de que si yo quiero calcular el diferencial de x al cubo, ¿cierto? Esto va a ser 3x cuadrado por dx, ¿sí? Aquí hay por dx, ¿sí? Y ese dx al cubo, es decir, yo puedo decir de que este x al cubo va a ser la función y. Entonces, como estos son diferenciales, es que yo puedo decir que di dividido en dx va a ser 3x al cuadrado. ¿Ya? Esto es distinto, ¿ya? En términos como están definidos, a decir es que yo quiero calcular la derivada con respecto de x de la función x al cubo. ¿Sí? Entonces, esto es... Noten que, y después, digamos, entre la notación de Newton y Leibniz se conviene a que, digamos, es lo mismo, ¿ya? Y esta derivada es 3x cuadrado. ¿Sí? Ahora, en sí, esta derivada, digamos, a la Leibniz, digamos, es como la hemos utilizado siempre, y este es el formalismo de lo que es la derivada. La derivada es una operación que se hace sobre una función. Lo que tenemos acá arriba, ya, si lo quieren pensar de otra forma, el diferencial se puede entender como una especie de derivada total, ¿ya? Aquí yo estoy calculando la variación completa que tiene la función y. Y la variación completa es cómo varía la función veces cómo varía el término x. ¿Sí? Aquí está toda la variación completa. Recuerden que esto es f' de x por un delta x. Es cómo varía la función y cómo estoy variando en torno a un punto. Acá abajo solamente estamos calculando una derivada. ¿Ya? Ahora, les recuerdo que esta cosa con los años es que se convergió a ponerlo en la misma notación. ¿Sí? Pero una cosa es la operación derivada y otra es dividir dos diferenciales. ¿Sí? Que al final del día, estas dos definiciones aparte me dan el mismo resultado. ¿Ok? Ya. Entonces, con esto, es que se tienen las siguientes propiedades. Recuerden de que estábamos hablando de esta nueva derivada, digamos que es el diferencial, donde el diferencial, como les comentaba, se puede entender como una especie de derivada total, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo dos funciones que son diferenciables, la derivada total de la suma es la suma de las derivadas totales. Si yo tengo la derivada total de alfa veces una función, esa constante puede salir hacia afuera. Si yo tengo la derivada total del producto, eso es la derivada total de la f por la g más f por la derivada total del g. ¿Ya? Y acá abajo
también tengo la derivada total del cociente de dos funciones y esto cumple la misma regla que la derivada que conocimos al principio del curso. Y lo mismo ocurre acá. Derivada de la composición es f' evaluada en g por el diferencial de la g. ¿Ok? Entonces, solamente para recordarles, y bueno, porque esto lo hemos hablado un poquito antes, es de que recuerden que esta recta tangente es una linealización de la función, ¿ok? Y corresponde a ser como la mejor aproximación que uno puede hacer de la función con un polinomio de grado 1. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hacer lo siguiente. Si ahora yo tengo una función f, entonces lo que vamos a hacer vamos a definir lo siguiente. Si yo tengo una función f, vamos a llamar a una primitiva de esta función f a otra función g, tal que su derivada sea igual a la f. ¿Ok? Entonces, para que se entienda un poco lo que estamos hablando, voy a cambiar a la pizarra. Entonces, como dice el ejemplo, imagínense que yo tengo mi función f, que es seno de x, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que pensar es, si yo quiero calcular la primitiva va a ser una función g, tal que su derivada me dé la función f. ¿Sí? Es decir, yo tengo que pensar en todas las funciones tales que su derivada me den el seno. ¿Ya? Entonces, la derivada de qué función me da la función seno de x. Jóvenes. ¿De f? Menos coseno. De la función menos coseno, ¿cierto? Si yo derivo menos coseno, eso me da la función seno de x. ¿Sí? Si yo hubiese tomado la función f de x, como logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces, la derivada, aquí de nuevo, ¿de qué función me habría dado? No, al revés, lo estoy pensando así, ya les di la respuesta. Ya les di la respuesta, pero para que se entienda, si yo he tomado la función f de x como 1 sobre x, ¿ya? Entonces, la derivada de qué función me daría 1 sobre x, tendría que ser el logaritmo natural. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta acá, lo vamos a anotar por aquí. Si yo tengo la función f de x como seno de x, entonces una primitiva habría sido menos coseno de x. ¿Cierto? Pero, ojo, si notan acá, como yo estoy calculando una derivada, yo también podría haber considerado esa función que está ahí, que es decir, menos coseno de x más 1, ¿cierto? Esa también sería otra posible primitiva. ¿Se entiende? Lo mismo ocurre acá abajo. Si yo en vez de considerar solamente el logaritmo natural, ¿ya? Recuerden que ahora si yo hubiese tomado la función f de x como 1 sobre x, una posible primitiva es menos coseno de x. ¿Sí? Pero
sea, disculpen. El logaritmo natural de x, ¿sí? Pero si se dan cuenta, yo aquí también podría haber considerado logaritmo natural de 3, más 3. Y eso también habría sido una primitiva. Profe, ¿podría explicar eso del menos coseno de x más 1, por favor? La idea de la primitiva, ¿ya? Es de que si yo la derivo, me tiene que dar la función, ¿cierto? Entonces, si yo derivo menos coseno, olvídense del 1, si yo derivo menos coseno, me da la función seno, ¿cierto? Entonces, de esa forma yo encontré una función tal que al derivarla, me da la función original. Y esta función que está acá es lo que se conoce como una primitiva. ¿Sí? Entonces, si yo encontré una, la pregunta sale inmediatamente si es que será la única primitiva. Es decir, ¿existirá otra función tal que si yo la derivo me da la función seno? Entonces, una posible solución que da la solución inmediatamente es que si yo tengo menos coseno, imagínense que a eso yo le sumo 1. ¿Sí? Si yo derivo menos coseno, eso me da el seno, y si yo derivo una constante, me da 0. Entonces, la derivada de esta función también es una primitiva de la función seno de x. ¿Se entendió? En base a eso Sí, tendríamos profe. infinitas primitivas, pues, profe, ¿no? Así es. Es decir, cualquier cosa que yo encuentre, más una constante, va a ser siempre una primitiva. ¿Ya? Entonces, vamos a volver aquí a las PPT. Vamos a hacer otro ejemplo. Algo que se me olvidó y que mencionarlo, que ojo con esto, que esta definición de primitiva, ya, ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que encontrar una función g, ¿cierto? De tal forma que dicha función sea cuya derivada sea lo mismo que la función f, y yo necesito que eso ocurra salvo un caso finito de puntos. ¿Ya? Si me permiten, alguien me está pidiendo ingresar a la clase. Entonces, ¿por qué digo esto de una clase salvo un caso contado de puntos? Es que, por favor, consideren, vamos a volver aquí a las PPT, el siguiente ejemplo. Imagínense que, a ver, tratemos de hacerlo en la pizarra mejor. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me dicen de que yo tengo la función f de x, ¿cierto? Que va a ser 2x más 1 si x es menor que 0, y va a ser x cuadrado menos 3 si x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, la idea es tratar de encontrar una primitiva de la función f. Es decir, yo tengo que encontrar una función g que, como esto está definido por tramos, la g obviamente también lo va a tener que definir por tramos, de tal forma que cuando yo estoy en el tramo negativo, tengo que aquí poner una función tal que su derivada me dé esto que está acá. ¿Sí? ¿Qué función sería esa? X cuadrado más Más x. más X.
¿cierto? ¿Por Sí. qué? Porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de x vale 1. ¿Sí? Sí, señor. Y aquí ahora, cuando yo estoy en el intervalo mayor que 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que podría hacer? Tengo que encontrar una función tal que su derivada acá me dé lo que está ahí arriba, la f. ¿La derivada de quién me da x cuadrado? X cubo, 2x. Un tercio de x cubo. X cubo partido en 3. Tiene que ser x 3x. cubo partido en 3, porque si derivo x cubo, me queda un 3 acá afuera, y como no tengo ningún numerito, lo tengo que hacer desaparecer. Y eso lo hago así, o sea, eso lo puedo hacer poniendo un 3 acá abajo. Y este menos 3 lo puedo obtener de menos 3x. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, si se dan cuenta, bueno, y al igual que en el caso de acá, esta es una posible primitiva. Otra posible primitiva, obviamente, va a estar dada por prácticamente la misma función, pero, por ejemplo, sumándole alguna constante. ¿Sí? Y ojo, lo que me está diciendo la definición es que yo necesito que, y aquí permítanme devolverme un segundo. ¿Qué es lo que me dice la definición? Una primitiva va a ser una función g, ¿cierto? Que tiene que ser continua. Pero tiene que ocurrir que la derivada tiene que ser igual a la f, salvo en un caso finito de puntos. ¿Sí? A ese tipo de funciones la vamos a llamar primitiva. Entonces, déjenme volver un segundo. La función g que está al lado izquierdo, ¿es continua o no? Para ver si es que es continua, ¿qué es lo que tendría que hacer? Vamos, Comprobar jóvenes, la continuidad. una prueba hace poco sobre eso. Comprobar la Ver los continuidad. límites. Verificar límites Ver límites, profe. laterales. Verificar que existe el punto. Claro, que los límites laterales sean iguales. Ya, hagámoslo rápidamente y mentalmente. El límite acá por la izquierda, el límite de esta función, cuando x tiende a 0, ¿cuánto es? 0. Aquí es simplemente llegar a valor, es 0. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esta función, también es 0. ¿Sí? Entonces los límites laterales son iguales y además, ya, noten que cuando x vale 0, esta función vale 0, entonces en esta parte yo tengo que aquí la función es continua. ¿Sí? Entonces tengo que la función es continua, pero ojo, si yo grafico así, digamos, medio a la rápida, para que se entienda, la función que está por el lado izquierdo es del tipo cuadrática, ¿cierto? Y cuando yo llego por el lado derecho, ¿sí? Esta cosa cambia, ¿cómo se llama? Cambia a algo tipo cúbico. ¿Sí? Entonces, si uno hiciese un zoom acá, va a haber un cambio de algo cuadrático a algo cúbico. Entonces, bueno, sí, eso lo pueden hacer de tarea para la casa si quieren. Pero cuando hay un cambio así de abrupto, que es como algo de ese estilo, cuando hay un cambio de pasar de cuadrático a algo cúbico, ¿ya? Y eso ocurre en un punto,
entonces esta función uno se puede dar cuenta geométricamente que esa función no va a ser diferenciable. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la función g? La función g tiene derivadas en todo este sector, es decir, toda la parte negativa, toda la parte positiva, excepto en el punto cero. Lo mismo que ocurre con el caso del valor absoluto. Esta función es diferenciable en toda esta parte, todo el lado derecho, excepto en el punto cero. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Profe, pero si uno no tuviera la gráfica y quisiera saber si eso es diferenciable, o sea, yo diría que sí, porque con lo que dijeron mis compañeros, entonces, ¿cómo lo puedo saber sin tener que, si no tengo, digamos, el Si dibujo? fuera una gráfica, uno podría pensar en lo siguiente. Y graficar. La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? 2x más 1, ¿cierto? Y la derivada de esta va a ser x cuadrado menos 3. ¿Sí? Sí. Bueno, obviamente lo acabamos de calcular. Esta cosa es la primitiva de esto, así que la derivada de esto va a ser la función f. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si yo quiero calcular la derivada de esa función y yo la grafico, cuando x vale menor que 0, es una recta que va a ser así, en x menos 1. ¿Se entiende? Cuando x vale 0, esta llega hasta 1, y para x mayor que 0, esto es así. Este es 1 y este es 3. ¿Se entiende? Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que como hay un salto... ¿Por qué x cuadrado menos 3 al derivarlo queda en x cubo? Ahí sí. Dense cuenta que como en 0 va a existir este salto, entonces en torno al punto 0 no va a existir derivada. ¿Ya? ¿Se entiende? Aquí estoy, ojo, que estoy graficando la función f. La función f es como la derivada de la g, con excepción del punto 0. ¿Se entendió eso? Ah, entonces si nos topamos con algo así, tenemos que ver la función que estamos tratando de diferenciar, se puede decir, de derivar, y si esa no es continua ese punto, por lo tanto no va a ser diferenciable en 0 la integral, digamos. No, pero ojo que la definición, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la función tiene que ser continua. Ya vimos ya de que la función g, ojo, que la función g sí es continua. Esta función que está acá, sí es continua, ¿cierto? Claro, y f no es continuo. Lo que está ocurriendo es que la función g', es decir, su derivada, tiene un problema ahí en 0. ¿Sí? Entonces, Claro. es decir, la función g no va a ser diferenciable en un punto. ¿Cierto? Claro. Pero, ¿qué es lo que me está diciendo la definición? De aquí déjenme volver. Queremos ver si es que la función esa g que encontramos es o no una primitiva. Encontramos una función g, que sí es continua, ¿cierto? Y cuya derivada es igual a la función f, pero salvo infinitos puntos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Encontramos una función g que es continua y que tiene derivada, ¿cierto? Y tiene derivada en todas partes, salvo solamente en un punto. Entonces, esa función, digamos, cumple con esta definición de ser una primitiva. ¿Se entendió?
¿Jóvenes? Se escucha bajo, profe. ¿Me escuchan ahora? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recuerden que esta función g, ya, que aquí da lo mismo, le podemos sumar 1 o no, ya vimos que es una función que es continua, ¿ya? Pero cuando calculamos su derivada, recuerden que su derivada, esa no va a ser continua salvo en un punto. O sea, tenemos problemas solamente en un punto, ¿sí? Pero, independiente que tengamos problemas en un punto, eso aún se considera como una primitiva de la función f, ¿sí? Es decir, esta función g que está acá es una función válida para ser una primitiva de la función que está acá arriba. Lo mismo pasa con esta función h, ¿sí? Aquí le sumamos solamente 1, pero si le sumo 5, ojo con eso, no puede ser 5 y 6, porque la función tiene que ser continua, ¿ya? Pero si grafican la derivada de esta cosa, nuevamente se van a dar cuenta que tengo problemas en un punto. Pero eso da lo mismo, sigue siendo válida como una función a ser primitiva, para ser primitiva. ¿Ya? Entonces, por último, y con esto me gustaría parar un poquito el primer bloque, es que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Imagínense que tiene una función f, que va de un subconjunto de R, de A, de R en R, es decir, una función real. Entonces, si g es una primitiva de la función f, entonces tenemos de que, ya sabemos ya que la función g más una constante también va a ser una primitiva, ¿cierto? Entonces, y bueno, de forma recíproca es que uno puede decir de que si yo tengo dos funciones que son primitivas, una va a ser una constante más la otra, ¿cierto? Y ahora, una última definición es lo siguiente. Vamos, y esto es solamente una simbología, ¿ya? Que después agarra el nombre de integral. Este símbolo que está acá, ¿ya? Va a denotar al conjunto de todas las primitivas de la función f. ¿Sí? Ahora, a este simbolito simplemente se le llama la integral, pero por ahora, ¿ya? Solamente lo vamos a llamar al conjunto de todas las primitivas de la f. ¿Sí? Quiero que se queden con esa definición y después vamos a recordar un par de ejemplos y en el segundo bloque vamos a ver algunas técnicas de cómo poder obtener este conjunto de primitivas, ¿ya? Que, bueno, de antemano ya saben cómo, que esto se llama la integral, es decir, recuerden que yo cuando calculo la integral, y esto es lo que también se denomina como una integral indefinida, ¿ya? Porque para los que han visto integrales, después lo que vamos a hacer es ponerle un simbolito acá abajo y un simbolito acá arriba de eso, y eso va a tener otra notación aparte, ¿ya? O sea, va a tener otro significado aparte, ¿ok? Pero recuerden que esta integral solita que está acá, de una f, va a corresponder al conjunto de todas las primitivas de la función f. Entonces, como les decía, segundo bloque, vamos a estudiar algunas primitivas básicas que vienen de las integrales, y después vamos a tratar de ir construyendo un par de, ¿cómo se llama? Un par de técnicas para tratar de obtener la integral de una función. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, voy a detener aquí el video y nos vemos dentro de unos 20 minutos más. ¿Les parece, jóvenes?